Muchas gracias, doctor Velázquez, y a todo el personal del evento Expo Biomasa y del Congreso. Estos espacios iberoamericanos son importantes para articular conocimiento entre las instituciones públicas y privadas y el sector empresarial para consolidar el tema energético y sobre todo la bioenergía. En honor al tiempo, voy a sintetizar una presentación asociada desde el punto de vista político y de legislación, cómo ha evolucionado la producción de biocombustibles líquidos en el Ecuador. Rápidamente, vengo de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Es una institución de educación superior que se encuentra dentro de un bosque protector de más de 400 hectáreas, el cual basa sus actividades en un modelo de desarrollo sostenible que está permanentemente buscando el desarrollo en el marco energético y la bioenergía. Como primer punto directamente, en el Ecuador se consume combustible de manera creciente. La gasolina muestra un incremento entre el 2010 y el 2020 de un 13.7%. Es importante destacar que Ecuador sigue creciendo en la demanda de consumo de combustible, pero no produce cantidades suficientes. Algo parecido tenemos con el diésel que se usa para la transportación, que ha ido creciendo 11.7% del 2010 al 2020. Estas variables de crecimiento implica al país demandas energéticas asociadas a importación de derivados. Pero la pregunta rápida es, ¿qué ocurre en el país? ¿Cómo se maneja la energía? ¿Cómo se manejan los combustibles tradicionales? El diésel, básicamente el 82% de nuestro consumo interno es transportación. Por otro lado, las gasolinas que nosotros tenemos extra y super diferenciadas por el octanaje, que extra está 87% y super 92%, equivalen al 76% del consumo. Es importante tener claro estos porcentajes. ¿Con qué fin? De identificar dónde vamos a tratar de incorporar biocombustibles líquidos. Si analizamos un poco más en detalle el sector transporte en un bloque, 55% equivale al diésel, transportación pesada, urbana, familiar, entre otras. Gasolinas 44%. Y por otro lado, tenemos que consolidar que nosotros importamos derivados de combustible. El diésel se lo importa en un 65% y las gasolinas que se compra de mejor calidad, con mejor tanaje y se las recombina aquí en el país, son 62% aproximadamente. Entonces, somos un país deficitario en producción de combustibles y que dependemos de la importación. Pero tenemos un anclaje importante. El país tiene asociado un tema de subsidio, que en el año 2020, en un contexto de pandemia y necesidad económica, se decretó la liberación de los precios de la gasolina por medio de un sistema de bandas que se basa en el precio del petróleo, donde a la gasolina extra, por ejemplo, le maneja un más menos 5% de fluctuación y al diésel le maneja un más menos 3% de fluctuación. Es importante destacar la cantidad importante de recursos económicos que se han ido. Por ejemplo, solo en diésel, desde el 2006 al 2019 estamos hablando de más de 15.000 millones de dinero que se fue en subsidio. Entonces, el Ecuador ahora enfrenta una nueva problemática, una elevada y creciente alza del precio de combustible y no hay una política asociada a una eficiencia correcta. Este es el marco que tenemos en el manejo de combustibles en el Ecuador, en el cual queremos entrar usando biocombustibles líquidos. ¿Cuáles fueron las metas iniciales de un programa que arrancó ya por el 2005? Mezclar el 10% de bioetanol o etanol en el parque automotor y generar un excedente exportable, o sea, producir alcohol en nuestro país y ver si podíamos exportar. Adicionalmente, se planteaba un 10% de una mezcla de diésel en el transporte urbano de buses y buscar una expansión de la producción de la palma africana. He querido comentar esto de una evolución histórica. Desde el 2001 hasta el 2020 o 2019. El 2001 aparece el primer concepto, nuestro primer aporte, fomentar la reactivación de los combustibles. En el 2003 se aprueba el estudio de factibilidad de uso de etanol anible con mezclas de combustibles.
2004 se crea el famoso Consejo Consultivo de Biocombustibles, que tiene como fin articular una reglamentación. Pero el 2008 recién se realiza el primer estudio de impacto ambiental de formulación de uso de gasolina extra con etanol. 5 años después de que se aprobó la realización del estudio. Luego, 2 años más tarde, en el 2010, en base a los resultados del estudio de impacto ambiental, se presenta el plan piloto Ecopaís al 5% con un alcance de 41 gasolineras. En el 2010 aparece una reglamentación de cómo comercializarlo. En el 2012 aparece la norma de control y manejo de biodiesel. Ya a la par habíamos trabajado en el Instituto de Normalización en parámetros técnicos. En el 2012 se toma la decisión de ir ampliando el proyecto Ecopaís en su rango porcentual poco a poco. En el 2014 ya casi está en toda la provincia del Guayas. 2015 se genera un decreto importantísimo desde el punto de vista agropecuario para establecer el precio de la compra de etanol. 2016 se amplía, 2017 se vuelve a ampliar a otras provincias y el 2019, lo pongo como fecha tope, la Ley Orgánica de Eficiencia Energética plantea la necesidad de usar todas las formas sostenibles de energía, incluyendo biocarburantes. ¿Qué marco legal permite la construcción del mercado de biocombustibles en el Ecuador? Nos apalancamos en 3 áreas. La Constitución de la República, artículo 15, tecnologías limpias, soberanía energética, como vimos, somos importadores. Artículo 413, promoción de eficiencia energética y energías renovables. En base a esto se articula la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, que es relativamente nueva, que es promover el uso sostenible de energía, y finalmente el Plan Nacional de Eficiencia Energética, incrementar el uso eficiente de recursos energéticos y reducir importación de derivados. Voy a entrar rápidamente a 2 aspectos. Nuestro país ha trabajado, por un lado, bioetanol y ha trabajado, por otro lado, biodiesel. La producción del etanol anhidro al 99.7% se basa en cultivos de caña que se mezcla con el componente gasolina eco. Esto es importante destacar, que la Ecopaís obtiene la mezcla de 72% de nafta de alto octano, que es la que importamos, 33% nafta de bajo octano, que es la que produce el país, y un 5% de bioetanol local. ¿Cuál es la fuente de generación? La caña de azúcar. Se ha estimado en el 2018, último estudio que se hizo en el 2019, no tenemos datos más recientes derivados de la pandemia, que hay más de 100.000 hectáreas concentradas solo en la provincia del Guayas, que equivale al 88% de la producción nacional. Y que el costo mínimo de sustentar la producción o la compra es entre 24 y 26 dólares de la caña de azúcar. Como nosotros observamos en la gráfica, se ve que el Ecuador ha logrado mantener constante la superficie plantada y cosechada. Tenemos una gran experiencia y tenemos algunos centros que pueden procesar la caña para azúcar y para alcohol. ¿Cuál es la ruta del bioetanol? Empieza en el 2001 con el Plan Nacional de Combustibles, luego el Consejo en el 2004, en el 2007 se incorporan los conceptos de un plan ecuatoriano para producir alcohol para uso de carburante. En el 2009 se decreta o se fija el precio oficial del litro. En el 2011 se hace una asociación con el costo internacional del precio del azúcar como materia prima. 2012 se amplía la producción por medio del programa de país, pero se amplía desde el punto de vista de producción agropecuaria. 2013 nuevamente se genera un nuevo contrato de costo internacional. 2015 precio litro de etanol, esto es clave para manejar el mercado. 2018 se genera algo importante, un plazo máximo de pago, porque el Petrocomercial, encargado de la compra de etanol y mezcla de Ecopaís, no pagaba a tiempo a los productores. Y 2019 se genera un nuevo contrato de alto impacto para generar un incremento a nivel nacional de mezcla de etanol. ¿Cuáles son los proyectos más destacables que ha habido en la Asociación de Etanol?
Ecuador, en el 2018, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en conjunto a la Politécnica Nacional, realiza el primer estudio de impacto ambiental de la formulación de extra con etanol anhidro. Este estudio se lo hizo al 10% de mezcla, utilizando 15 vehículos a carburación y 7 de inyección. Es importante destacar que este fue un estudio pionero en el país, no había la metodología ni los mecanismos necesarios y permitió establecer una línea base de cómo ir trabajando. En el 2010 nace el proyecto de expansión de producción de etanol, en el cual se esperaba dejar importar más de 330.000 barriles de gasolina y se promueve la elaboración oficial de la Ecopaís con un contenido del 5% de su composición. Cabe destacar que en la práctica esto ha sido muy variante porque el porcentaje de bioetanol en el combustible realmente ha ido entre el 3 al 5%, dependiendo de la capacidad de compra de Petroecuador a lo largo del tiempo. Entonces, no es una idea total de que hemos mantenido estable el 5%. En la producción de etanol se centra en 3 empresas que están ubicadas en la costa con una producción muy interesante. Sin embargo, es importante destacar que por medio de los contratos con Petrocomercial, como si observamos, ha ido creciendo, siendo el contrato más importante el que se le firmó en el 2019 por 94 millones, por 94 litros, que fueron millones contratados. Pero lo otro es que la propuesta de biocombustibles también enfoca a fomentar el desarrollo artesanal. Y aquí hay algo interesante. El precio que paga el país está aproximadamente 83 litros, en un rango hasta 90, mejor dicho, 0.83 centavos de dólar por litro a nivel nacional. Cuando si importábamos, por ejemplo, desde Brasil etanol, nos costaría máximo 0.79. Aunque parece que el gobierno está perdiendo dinero, uno de los puntos claves del programa de biocombustibles es el fomento productivo del sector rural, por lo cual se pagan estos valores de apoyo. Datos relevantes. En Ecuador, básicamente, de las hectáreas que existen, el 56% son de grandes productores y 44% está en pequeños productores, cañicultores. Es importante ver este balance del manejo agrícola entre el sector rural. En el 2019 se utilizaron 1.6 millones de toneladas de bagazo de caña, el cual 75.2 fue el sector industrial, mientras 24.8 generación de electricidad. Nuestra generación de electricidad puede ser marginal. Entre el 2018 y 2019 la producción de bagazo se incrementó en un 8.8. Y asimismo se utilizaron 64.000 toneladas de melaza y 435.000 toneladas de jugo de caña para producción de etanol. ¿Qué es lo que da a entender esto? Que el Ecuador está en capacidad tecnológica de producir bioetanol. Voy cerrando el tema de etanol. La empresa pública en el 2021 firmó el 23 de febrero un nuevo contrato por 113.5 millones de litros de bioetanol para tratar de ampliar la frontera de mezcla. Las empresas encargadas son Corana, Soledad y Producargo, pero aquí es importante destacar que tienen que comprar al menos un 5% al sectores pequeños. Y actualmente Ecopaís se comercializa en más de 10 provincias del país. Vuelvo y repito, cada provincia tiene un margen entre el 3 al 5% de mezcla. Impacto, cambio de matriz productiva con un volumen inicial de 40 millones de litros a 113 millones de litros anuales producción. La producción de caña de azúcar, lógicamente, un programa de biocombustibles bien llevado amplía plazas de trabajo. Hay más de 3.000 cañicultores independientes trabajando y se genera este tema artesanal, se fomenta la producción local. Finalmente, crecimiento del sector agrícola, se ha incrementado el número de hectáreas y se ha incrementado el número de plazas de empleo. En resumen, la producción de etanol contribuye al fomento productivo del país. Algo importante que quería destacar para cerrar, ¿cuál es el potencial de crecimiento de bioetanol para la producción de gasolina? Si queremos llegar al 10%, que es la mesa de la norma, tendríamos que producir aproximadamente 498 millones de litros actualmente.
Esto implicaría tener 320 millones de dólares en nuevas inversiones y por otro lado, un crecimiento, esto es importante, en hectáreas, aproximadamente de 60.000 nuevas hectáreas solo para uso como cultivo energético. Es importante destacar que, por ende, es necesario trabajar en política agropecuaria energética para desarrollar estas líneas. Biodiesel. Una planta introducida en 1953 en el Ecuador, que es la palma africana en la cual nos vamos a centrar. El uso o la construcción o elaboración de biodiesel empieza en el 2005 y hasta el 2012 mayoritariamente se destinaba a exportaciones por la empresa principal, La Fabril. Aquí algo muy interesante. Se había identificado que nosotros teníamos ciertas zonas de cultivo, a diferencia de etanol en el sector costa. Estas están orientadas en la zona oriental y en la zona norte de la costa. Y como observamos, ha ido disminuyendo las hectáreas de producción de la palma. Aquí ha habido un serio problema, enfermedades que han reducido el proceso de producción. Básicamente, si analizamos, el 48.4% de la provincia de Esmeralda contiene el mayor porcentaje de hectáreas para palma. ¿Cuál es la ruta de incentivos biodiesel? Esto tiene otra historia. Solo ha habido muy pocos, la creación del Consejo Consultivo, el Plan Nacional Agropecuario y vinculación internacional de los precios de la palma. Como observarán, el biodiesel no se ha ido desarrollando en el país, no solo por aspectos tecnológicos, que hay empresas maduras, sino por aspectos ambientales. Puntos principales. En el 2005, la Fabril montó 2 plantas de producción de biocombustible en Guayaquil y Montecristi, teniendo una capacidad para producir 12.000 toneladas métricas al mes, principalmente orientadas al tema de exportación. Sin embargo, del 2005 hasta el 2019 ha habido un importante descenso en el volumen de exportaciones que hacer, derivado principalmente que a los países vecinos ya tienen sus plantas de producción operativas. Otro punto importante, que lo pongo como ejemplo, combustibles fósiles Galápagos, que fue hecho con la producción marginal de las atrofacurcas para cubrir motores electrógenos de 79 kilovatios cada uno, trabajaban con aceite. Aquí hay un punto importante. Aunque hablábamos de cero combustibles fósiles en Galápagos, terminó utilizando una mezcla 80% aceite, 20% diésel. Cuando se empezó el proceso de extracción de aceite en Manabí, nunca se hicieron los estudios correspondientes a las propiedades que debe tener el aceite y los motores fueron desarrollados a partir de parámetros bibliográficos promedio. Les Pauling, en el 2018, haciendo trabajo de investigación y tesis de identificado que el punto de ignición del aceite ecuatoriano está por arriba de los valores promedios referenciados por más de 4 grados, lo que afecta directamente a todo el proceso. El mercado del aceite de la palma, con un pequeño ejemplo para el año 2019, poco a poco ha ido reduciendo. Llegaron a tener valores de $1.000 la tonelada métrica y, como observarán, ya para el año 2020 estábamos hablando de valores por debajo de los $500. Esto afectó totalmente al mercado de producción y por ende el país tiene un excedente de producción que no sabe qué hacer. Datos relevantes. 2007 se plantea la expansión de 50.000 nuevas hectáreas que no se ha concretado por un tema ambiental para ponerlo con el nombre de agrocombustibles. Ecuador solo tiene una capacidad reportada de tierras óptimas de 212.000 hectáreas, pero en el 2018 se identificó que habían 270.000 hectáreas aproximadamente, lo que significa que hay 50.000 hectáreas fuera del área óptima de producción. Y esto repercute importantemente. Ecuador tiene valores de producción de tonelada por hectárea menores a países vecinos. Y este es un diagrama de la estructura geográfica de cómo está tanto etanol, que básicamente está centrado en esta zona, en el centro del país, y tenemos otro punto interesante, que hay una importante distribución para el tema de la palma africana, por lo cual es importante analizar proyectos de logística para la incorporación de las plantas.
una estructura social. Existen dos grandes bloques. APALE, Asociación de Biocombustibles de Ecuador, que está asociada los grupos de destilerías de alcohol y las personas que trabajan en azúcar, enfocada al tema de bioetanol. Y por otro lado, tenemos ANCUPA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, que agrupa a todos los palmicultores del sector. Cierro con 4 ideas finales. Ecuador todavía subsidia la gasolina llamada Ecopaís. El subsidio fue de 186 millones y desde que se inició en el programa de biocombustibles hasta el 2019 se ha estimado que ya tenemos 1.436 millones de subsidio. La venta de etanol para producir ECAIS representa a la industria de destilación el 60 y 70% de sus ingresos, considerando que ellos a su vez compran a menor precio al productor artesanal. El cultivo de palma es altamente cuestionable desde el punto de vista agronómico y ambiental. Hemos visto que ya han pasado las zonas de producción óptima y además genera impacto por desplazamiento de cultivos o destrucción de bosques en la zona oriental y Amazonas. Aquí hay una seria competencia con lo que se llama soberanía alimentaria. A pesar que se ha impulsado la producción de biodiesel en algunos sectores estratégicos del país, no estamos en capacidad de competir. Y uno de los puntos principales es porque se ha estimado que para que sea rentable, el costo del barril de petróleo debería estar por encima de los $80. Esto es un punto altamente preocupante para un sector industrial que ha invertido en 2 plantas que están casi paradas, derivados que ya no están exportando. Con esto cierro la presentación y agradezco al Congreso Internacional de Bioenergía.